Mis amados, muchas bendiciones. Bienvenidos a esta hermosa reunión en la que el Señor nos tiene palabra de poder. Hemos podido cantar, orar, colocar nuestras peticiones al Señor, nuestros agradecimientos también. Hemos podido congregarnos ahí desde la casa, cada uno desde el lugar donde mejor comodidad puede tener el hogar. Pero antes de la palabra de poder que Dios me ha dado para todos nosotros en este día, estudiemos un poco sobre finanzas según la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, una versión internacional de la Biblia, Filipenses capítulo 4, hay un versículo que millones de cristianos lo usamos para lanzar bendición a alguien y lo tomamos también para nosotros, por supuesto. Lo guardamos en el celular, lo imprimimos y lo colocamos ahí en la pared, en nuestra casa y lo repetimos una y otra vez. Es un texto poderoso, como toda la palabra del Señor. Y dice así en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Memorizado por la Iglesia de Cristo. Pero tristemente, miles y miles de cristianos, millones realmente, ignoran el contexto. Este versículo, Dios, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, nos dice claramente que Dios nos proveerá todo lo que necesitemos. Que alguien diga amén. Él es mi proveedor. Mi Jireh. Jireh en hebreo significa proveedor. El Señor es mi Jireh. Él es mi proveedor porque dice la palabra en Filipenses 4:19 que Dios me proveerá todo lo que yo necesito conforme las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero el contexto, porque cuando tú empiezas a estudiar el versículo 19, dice así que, o sea que hay un contexto, hay un pre, y ese es el que muchos no conocen. Y otros lo habrán leído, pero no lo quieren practicar. Y te vas a sorprender. Está bien, muchas personas están usando la palabra del Señor para enriquecerse, muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos todos, ese tipo de personas, pero darán cuenta a Dios, si ellos predicaban por tener el dinero de las personas y enriquecerse y torcían las escrituras, le darán cuenta al Señor por qué razón predicaban. Si Dios realmente llamó a una persona a servirle, Dios lo tuvo que formar, por algo lo llamó y lo escogió. Y un verdadero siervo del Señor no le interesa de ninguna manera ir a manipular la Biblia para recibir dinero. Pero hay otra verdad, y es que los siervos de Dios, los verdaderos hombres o mujeres obviamente, que el Señor llamó a dedicarse completamente al ministerio, deben vivir del evangelio. Eso lo dice la palabra del Señor. Deben vivir del evangelio. Yo cuento mucho la anécdota de una persona que estaba en mi oficina hace años y pasaron 6 horas, la verdad creo que fueron más, donde yo la estoy aconsejando, escuchando sus problemas, asesorándola, orando por la persona, bueno, todo lo que uno tiene que hacer. No tuve tiempo de ir a comer, a almorzar, bueno, en fin, y solo dedicado a la persona, lo que eso implica, escuchar, tener paciencia, orar, Señor, ¿qué le digo? Bueno,
todo lo que uno tiene que hacer como pastor. Pero pasando esas horas, la persona me dice, pastor, una pregunta, ¿usted en qué trabaja? Obviamente me dio risa y tuve que explicarle a la persona que llevaba 6 horas trabajando con ella. Entonces me hace otra pregunta y es, ¿y quién le paga? Entonces tuve que explicarle con la palabra del Señor que Dios me paga usando a la iglesia. Ese es el modus operandi de Dios. Entonces, mucha atención, por favor. El obrero es digno de su salario, dice la palabra. Y ahí se refiere a los que viven del evangelio. Los que Dios llamó, Dios les suple sus necesidades usando a toda la iglesia. Es más, el pastor también tiene que diezmar, también tiene que ofrendar. Pero mira el contexto para que te sorprendas que ese versículo tan usado por la iglesia, tal vez por ti también, mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo lo creo. Y como te dije, tomamos el versículo, lo imprimimos, lo pegamos en algún lugar de la casa o en el carro, o bueno, lo memorizamos y lo decimos. Pero el contexto se nos olvida o no lo conocemos, y si lo conocemos no lo practicamos. ¿Qué dice el contexto? El apóstol Pablo, que es el que el Espíritu Santo usa para inspirar el versículo 19, que nos conviene a todos, el contexto es que el apóstol Pablo recibió un donativo, recibió ofrenda para sus propios gastos personales, valga la redundancia. El mensajero fue Epafrodito. En esa época no es como hoy en día, que es muy fácil consignar dinero desde cualquier parte del mundo e instantáneamente llega. En esa época tenían que ir en persona y duraban a veces hasta meses viajando para poder lograr llegar de un lugar a otro y entregar un donativo. El apóstol Pablo dice así, versículo 10, vamos al contexto. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. El apóstol Pablo no tenía ningún temor de mostrar sus necesidades a la iglesia y decir yo necesito. Ustedes se acordaron de mis necesidades. Aquí él no está hablando de las necesidades de otros hermanos de la iglesia. Recuerden que cada domingo les enseño sobre finanzas, o mejor, el Espíritu Santo nos enseña sobre finanzas según Dios, según el modus operandi de Dios. Y hemos estudiado que el apóstol Pablo le enseñaba a todas las iglesias a recoger dinero, a hacer donativos para ayudar a los pobres de otras iglesias. ¿Lo recuerdan? Lo hemos estudiado. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de las necesidades de sus hermanos de otras iglesias, está hablando de sus propias necesidades como siervo de Dios. ¿Tú quieres que el versículo 19 se cumpla en tu vida? Habla de finanzas, habla de la provisión de Dios para mi vida. El contexto me dice que tú te debes preocupar por tu pastor y por tu pastora. Los que tienen pastor y pastora, en el caso de CRI, yo no solamente tengo a mi esposa, ella podría ser mi esposa y no ser pastora. Pero la bendición que tengo y que también tienen ustedes es que no solamente yo fui llamado al ministerio y me dedico totalmente al ministerio, sino que mi esposa también fue llamada al ministerio y su único trabajo es servirle al Señor. Entonces, tu pastora y tu pastor, y para los que me están escuchando de otras congregaciones, de otras iglesias, deben preocuparse por sus pastores. Es una orden de Dios, es el modus operandi de Dios. Cuando te preocupas por tus pastores, financieramente hablando, suples las necesidades de tus pastores, entonces el versículo 19 aplica sobre tu vida. Oye, interesante. Señor, suple las necesidades de mi pastor. Y el Señor está esperando es que tú diezmes y ofrendes, porque así una de las necesidades de la iglesia serán suplidas y es las necesidades pastorales. Interesante.
Entonces, mucha atención, voy a leer el contexto. Dice así, la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Versículo 11. No digo esto porque esté necesitado. Ahora, sí estaba necesitado, pero él está diciendo, no lo digo porque esté necesitado. Sigo leyendo. Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y viene otro versículo poderoso que tanto lo sabemos, dice el apóstol, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de finanzas personales. Está diciendo, estoy agradecido que se acordaron de mis necesidades, en este caso, Iglesia de los Filipenses. Muchas gracias. Se acordaron de mí. Saben que necesito comer, necesito vestir, necesito transportarme, necesito mucho dinero para seguir trabajando para mi Padre. Les felicito que se acuerden de mí. Ahora, lo que les voy a decir no es porque estoy necesitado, porque sí lo estoy. Por eso estoy feliz, porque se acordaron de mí. Ustedes están supliendo mis necesidades, pero lo que les voy a decir no es como aprovechando, pues, egoístamente hablando, y por eso les voy a decir lo que les digo. No, es que los quiero formar, quiero que sean conscientes de que están sirviéndole al Señor cuando se preocupan por mí, porque yo soy un siervo de Dios. Y Dios les bendice, y Dios les seguirá supliendo lo que ustedes necesitan, porque se acordaron de mí. Oye, qué hermoso es eso. Recuerden que el Señor dice en su palabra, el que ayuda a un profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Lo recuerdan? Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 14, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Vea qué hombre tan humilde y tan sincero. ¿Ah? Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y en gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Vea qué clarísima es la palabra del Señor. Pablo no tiene ningún temor en decir, yo tengo necesidades y Dios me los bendiga para que ustedes me las suplan. Oro para que Dios bendiga con el versículo 19 que ya va a llegar, porque hasta ahora estoy leyendo el final del versículo 16. Que Dios bendiga a los que se preocupan por la pastora Ruth y por mí. Envían sus diezmos, sus ofrendas. Pastores, adelante, sigan sirviéndole al Señor. Que tengan ustedes cómo transportarse, cómo invertir en el ministerio, invertir en ustedes mismos, en su salud, en su comida, en las cosas que necesitan, así como también nosotros. Entonces el que abundantemente da, abundantemente cosecha. Tú te preocupas por los siervos de Dios, Dios se va a preocupar por ti. Entonces el apóstol Pablo, finalizando el versículo 16, leeré el 16, 17, 18 y el 19 al final. Estamos. Dice así el 16. Incluso a Tesalónica me enviaron una y otra vez ayuda para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra todo lo que he recibido de Epafrodito. Lo que ustedes me enviaron es una ofrenda. Alguien reciba esto. Es una ofrenda. Esto me emociona. Fragante. Un sacrificio que Dios acepta con agrado. Oh, ya vamos para el 19. Pablo está diciéndole a la iglesia, lo que ustedes me enviaron llegó a mis manos. Estoy lleno, estoy satisfecho, se ha suplido todo. Dios lo suplió usándote a ti. Y esto que ustedes han enviado es una ofrenda
Es un sacrificio que agrada a Dios. Tremendo. Ahora sí, mi precioso que estás escuchando, si tú estás diezmando y estás ofrendando, tienes el derecho de recibir la bendición del versículo 19. Si no lo estás haciendo, pídele perdón al Señor porque no te has preocupado por la obra de Dios y, por supuesto, menos por los siervos que están ahí dándote el alimento, trabajando por ti, orando por ti, instruyéndote, formándote hacia el cielo. Versículo 19 para finalizar. Agarren la bendición. Así que, o sea, si haces todo lo que les he dicho, o porque han hecho lo que les he dicho, dice el apóstol Pablo, mi Dios les proveerá de amén de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y termina Pablo diciéndoles: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi precioso, diezma, ofrenda, ama la obra de Dios, ama a los siervos de Dios, ama a tus pastores. Preocúpate porque se suplan necesidades de tus pastores, y como lo que uno siembra cosecha, así Dios también va a suplir las tuyas. Padre, yo te doy muchas gracias por la bendición sobre todos nosotros en el nombre de Jesús, y pasemos a la palabra de poder.